Hola, buen día, bienvenidas y bienvenidos a la Hackathon Soluciones Tecnológicas para combatir la violencia de género. Les damos la bienvenida a las más y los más de 600 participantes y también a quienes nos están viendo a través del sitio web de esta Hackathon, www.hackathongénero.com. Esta Hackathon inició ayer con el acto de apertura institucional. Hoy vamos a continuar con un panel de conversación y una explicación general de cómo será la dinámica. Pero antes voy a presentar al señor Emilio Sbrocco, quien es director de la Innovación Abierta de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Emilio, te paso la palabra. Gracias, Mayra. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Simplemente saludarlos, desearles muchísimos éxitos en estos días que se vienen de trabajo en el marco de este hackathon, que a nosotros nos genera mucha expectativa, la verdad, mucha ilusión también, porque vinimos trabajando en el diseño de esto hace varios meses. Creemos que todos los ministerios tienen que hacer algún aporte para tratar de contribuir a resolver este problema que es tan grave para todos y todas. Así que bueno, sin más, decirles lo último, que no sé si ayer en el saludo institucional quedó lo suficientemente claro, pero la idea es que algunas de las tecnologías que logremos desarrollar en el marco de este hackathon se puedan efectivamente financiar, desarrollar y escalar en el marco de una línea de financiamiento que vamos a tener disponible en el año 2022 acá desde el Ministerio. Así que creo que ese puede ser un buen incentivo para que se trabaje con mucha fuerza toda esta semana y tendremos esos 12 finalistas con la posibilidad de aplicar a esa línea en el año que viene. Así que bueno, básicamente era eso, agradecerle a todo, por supuesto, al Gabinete de Género del Ministerio, que trabajó muchísimo todo este tiempo al lado nuestro y que son quienes van a llevar adelante estos paneles, estos conversatorios con mujeres tan destacadas y que tienen tanto para transmitirnos en estos días. Así que mil gracias y los dejo con ellas que van a enriquecer mucho toda esta experiencia. Saludos y saludo a Dora Barranco, que la admiramos profundamente. Gracias. Bueno, Emilio, gracias por las palabras de bienvenida. Como adelantó recién Emilio, vamos a tener un panel de conversación. Para eso voy a pasar a presentar a la magíster Miriam Pelazas, quien es integrante de la coordinación del Gabinete de Género del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Miriam va a oficiar de moderadora, así que le paso la palabra a ella para que presente a las panelistas y demos inicio al panel de conversación. Bueno, buen día. Lo mío va a ser hiper breve también, como dijo Emilio. Estoy muy contenta de este panel que inicia esta experiencia. Y nada, represento justamente, como decían recién, a la coordinación del Gabinete de Género, que en estos días, justamente mañana, va a cumplir un año. Y en ese sentido decirles que tiene 65 iniciativas en relación a perspectiva de género, que es notable sobre todo para un ministerio que se consideraba un ministerio de actividades masculinizadas, básicamente, pero sí siempre preocupado por el tema de la violencia de género. En este caso tenemos a dos destacadas, como decía en la palabra, voy a retomar la palabra que decía Emilio, y dos destacadas referentes del feminismo, y además amigas, compañeras importantes en todas estas luchas. En primer lugar, va a hablar Sonia, va a hacer una presentación para explicarnos qué es la violencia de género, la magnitud de esta problemática. A Sonia muchos y muchas de ustedes la van a conocer por sus notas en Página 12, por sus notas en distintos portales feministas, pero también Sonia es escritora, ha escrito muy bellas novelas también, las invito a leerlas, pero entre ese gran currículum que tuve que achurar en los dos casos, en particular es interesante decir que coordina en el largo nombre del Observatorio de Igualdad de Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires,
y además que es responsable del capítulo de medios de la Alianza Global de Medios y Género, ¿no? Entre tantas otras cuestiones que realiza Sonia por todas esas temáticas. Así que nada, esto. Sonia, te doy la palabra. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación y por la invitación, por estar en este espacio del que seguramente van a salir grandes propuestas. Así que muy contenta, y muy contenta también de estar con Miriam, con Dora. Es un honor para mí estar hoy acá. Bueno, yo tengo la tarea de introducir un poco de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, y para eso traje un Power, porque estamos con los tiempos medio complicados. Esperen que voy a compartir. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, perfecto. Ok, a ver si ahí va. Bueno, voy a hablar de violencia contra las mujeres, violencia de género, y si nos da el tiempo, un poquito de la violencia en los medios de comunicación. Bueno, para empezar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia contra las mujeres? Creo que lo que tenemos que tener ahí como marco, como guía, como camino, es pensar que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos, que parece una pavada, pero ha tenido que pasar mucha agua bajo el puente para que realmente los derechos de las mujeres sean considerados derechos humanos, y también la violencia contra las mujeres es una violación de estos derechos humanos. Es un mecanismo que está apoyado en estereotipos sexuales y patrones culturales históricos que nos han mantenido a las mujeres en una situación de subordinación a lo largo de la historia, ¿no? Y remite a la desigualdad en la distribución de poder y a las relaciones asimétricas. Esa palabra es muy importante, la asimetría que se presenta entre los géneros. Y lo que pasa con la violencia, lo que genera la violencia contra las mujeres, es una resistencia o reacción al empoderamiento, a la emancipación femenina. Decimos femenina, también decimos de los cuerpos feminizados, ¿no? Para no circunscribirnos a las mujeres como en una definición biológica de este término. Uy, esperen porque acá se me pasó algo con mi Power. Ahí vamos. ¿Qué traje? Traje la ley, nuestra gran ley de violencia contra las mujeres, que es una ley pionera del 2009, a partir de las definiciones que nos propone. Define a la violencia contra las mujeres como todas las conductas, por acción u omisión, basada en razones de género, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, esto es muy importante, ¿no? Se ha discutido mucho el concepto de... Se ha hecho mucho para romper la idea de que la violencia pertenece al ámbito privado, justamente, ¿no? O sea, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder. Eso está remarcado especialmente porque es una característica muy específica de este tipo de violencia, que afecte la vida de las mujeres, su seguridad personal, su participación política, etcétera, etcétera. Y también, hay que decirlo, el Estado, sus agentes, puede también ejercer violencia contra las mujeres. Esta ley nos define los distintos tipos de violencia y modalidades de violencia, que no son compartimentos estancos. Sabemos que la violencia es un fenómeno no solo de una gran magnitud que afecta a nuestro país, sino el mundo entero, por lo menos el mundo occidental, con unas características similares, sino que además es un fenómeno muy complejo, donde no vamos a encontrar un tipo de violencia. En general, las violencias funcionan, digamos, o vienen
acompañadas de otras violencias, pero bueno, ya vamos a ir definiendo cada uno de estos tipos de violencia. Más nos vamos a centrar en la violencia física, que era un poco el pedido de Miriam cuando organizábamos esta presentación. Bueno, la violencia física es la más evidente y es la que ha sido más visible en nuestra historia, porque bueno, es la que es más difícil de ocultar, ¿no? Es la que se emplea contra el cuerpo de las mujeres, produciendo distintos tipos de agresiones en su integridad física, y cuya forma más extrema es el femicidio o feminicidio, ¿no? Que ustedes saben que la magnitud de este problema es muy grande. En América Latina traje algunos datos acá de cómo los distintos estados han tratado de responder de alguna manera penalizando este tipo de delito de manera especial. Tenemos algunos estados que han legislado para que el feminicidio o femicidio sea una figura penal específica, y tenemos otros, entre el que está Argentina, en que el femicidio es una circunstancia agravante. De todos modos, en todos los estados se ha visto que es necesario, es todo un debate también ¿no? En relación a si más punitivismo o menos, si más punitivismo va a lograr frenar los índices o las tasas de femicidio. Sin embargo, se ha avanzado en ese camino, por lo menos para visibilizar que este es un delito específico, con unas características particulares, y que es necesario visibilizar. Yo venía diciendo femicidio, feminicidio como sinónimo. Acá solemos hablar de femicidio, otros países hablan de feminicidio. La diferencia es que cuando hablamos de feminicidio, que es un término acuñado, tiene una larga historia, pero en los últimos años, digamos, Marcela Lagarde en México, al estudiar Ciudad Juárez, y lo que estaba pasando en Ciudad Juárez, con tantos feminicidios de mujeres, acuña este término y pone el acento en la responsabilidad del Estado en estos delitos por acción u omisión, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre feminicidio y femicidio. Traje algunos datos. Estos son datos del año pasado de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acá, no sé si logro ver, 287 fueron los femicidios en todo el año. Ellas diferencian entre, bueno, hay femicidios que son directos, es la mujer en general que es asesinada, pero también suele haber femicidios colaterales, por eso el número que dije antes, ¿no? Que son otras personas que se anteponen, tratan de defender y terminan asesinadas también. Pero bueno, de esas 251 víctimas directas, 6 fueron mujeres trans, travestis, 244 mujeres cis, que son, saben la definición de mujeres cis, voy a hacer una aclaración muy breve y muy rápida, que tiene que ver con las mujeres que se identifican con el sexo asignado al nacer, y las mujeres trans no se identifican con ese sexo. Esa sería la diferencia, ¿no? Pero bueno, este cuadro tiene mucha más información, me parece interesante. Yo decía, bueno, es un tipo de delito particular, específico, con características muy puntuales, y creo que el dato más relevante en ese sentido es que el 59% de estos femicidios
fueron cometidos por parejas o exparejas. Por esto se dice que para las mujeres es mucho más inseguro la intimidad, la casa, que el afuera, ¿no? Que la calle, contrario a este mito, ¿no? De que el que te va a hacer que la inseguridad, no quiero negar la inseguridad en la calle, ¿no? Pero digo, para las mujeres el tema de lo que pasa en la intimidad o en las relaciones, con las relaciones más cercanas, es lo que las pone especialmente en riesgo. El 84% conocía al sujeto y en el 48% de los casos convivían, ¿no? Esos son algunos datos, me parece, que podemos destacar de este cuadro. Invito igual, la página es muy interesante a estudiar este informe que se hace anualmente. También tenemos el informe de la Casa del Encuentro, que fue la ONG que empezó un poco a visibilizar y a registrar los femicidios, antes incluso que el Estado. Este es de este año, estos son datos de este año, de enero a octubre de 2021, hubo 237 femicidios, 227 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, y 10 travesticidios. Y miren, ellas destacan también otros aspectos interesantes para tener en cuenta, y que nos hablan de las dificultades y todo lo que hay todavía que cambiar, ¿no? En el sistema de justicia, en el sistema de atención de las mujeres víctimas. 29 mujeres tenían denuncias previas, esto lo solemos ver en los medios, esto se conoce, pero es importante puntualizar y acentuar la gravedad, ¿no? de mujeres que pidieron ayuda y el Estado no pudo evitar que terminaran asesinadas. 17 tenían medidas cautelares de prevención. Y otro aspecto a destacar es que 27 de los femicidas eran agentes o ex agentes de las fuerzas de seguridad, que es un tema que se viene repitiendo, y no es un dato específico de este año, sino que es una constante y que también es otro aspecto a trabajar en las políticas públicas. Como les decía, bueno, esto no es algo de Argentina, ¿no? Claramente ocurre en todo el mundo. Acá traje unos datos de la CEPAL, de América Latina y el Caribe del 2019, que son los últimos, y me parece interesante de acá tomar los países que tienen más altas tasas de femicidio, que son Honduras, El Salvador, República Dominicana y el Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, también la CEPAL actualiza esta información, así que es interesante para tener ahí como fuente. Bueno, hasta acá un poco brevemente algunos datos sobre la violencia física. Ahora me interesa pasar por los distintos tipos de violencias que mencioné al principio. ¿Se acuerdan? La violencia psicológica era uno de ellos. La violencia psicológica tiene la particularidad de que en general acompaña a todos los tipos de violencia, ¿no? La violencia psicológica causa daño emocional, disminución de la autoestima y perjudica el pleno desarrollo personal de las mujeres. Las formas de la violencia psicológica son múltiples. Acá la ley enumera algunas, pero bueno, podemos también pensar, ¿no? Amenazas, insultos, humillaciones, indiferencias, a veces el silencio. Con el silencio se controla a la persona, ¿no? A las otras personas. Chantajes, explotaciones, control, bueno, los celos, los llamados celos, los tan famosos celos, ¿no? Son distintas formas de manipulación psicológica que son como el caldo de cultivo que permite sostener la violencia a lo largo del tiempo, más allá de que haya
además violencia física, por ejemplo, violencia sexual. Bueno, una violencia tal vez no tan visible, aunque en los últimos años empieza a verse un poco más, es la violencia económica y patrimonial, que es la violencia que lo que hace es menoscabar los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. A través de no poder, por ejemplo, tener propiedades a su nombre, tener un control sobre quién maneja la plata en la casa, por ejemplo, que la mujer no la maneje, que el hombre da plata a cuentagotas. También es muy común la rotura o el robo de celulares de la mujer o de documentación. Esto es muy grave también porque impiden muchas veces que las mujeres puedan huir o manejarse solas, ¿no? También acá me parece que en los últimos años se está haciendo más visible el tema de los violentos que se separan y no pasan cuota de alimento a sus hijos e hijas, así que esa también es una forma de violencia económica, y hay organizaciones específicas que están peleando por poner el acento en que esto es una forma de violencia y que hay que tomar medidas un poco más fuertes en este sentido. Bueno, hay muchísimas formas de violencia económica y patrimonial, pero esta sería un primer pantallazo. Tenemos 2 minutitos, Sonia, para... No, estoy mal, muy mal. Bueno, violencia sexual, decimos violencia sexual, nos aparece la violación, pero no es solo la violación. Acá me parece importante hablar del tema de la necesidad de que no pueda haber relaciones sin consentimiento. Esta palabra que apareció también con las demandas de los centros estudiantes, de las chicas denunciando situaciones de violencia, de abuso sexual por los propios compañeros, que no veían esto como una violencia, y sí, cuando no hay consentimiento hay violencia sexual. Además la explotación, etcétera. La violencia simbólica, que es la que sostiene, son los discursos estereotipados que sostienen también, son el andamiaje, el paraguas que sostienen todas las demás formas de violencia y que se reproducen en todas las instituciones de la sociedad, en la escuela, en los medios, en la iglesia, etc. La violencia política es la que se ejerce, es un tipo que apareció finalmente, digo mucho después, no me acuerdo si el año pasado o el anterior, que es la violencia contra las mujeres que intentan ejercer en cargos políticos o lo ejercen y reciben violencia por su género, ¿no? Y luego tenemos todas las modalidades que desarrolla también la ley, invito a que la lean porque es muy clara la ley, aunque no seamos abogados, abogades. Y acá, bueno, me interesa, bueno, todas más o menos las podemos sacar por sus títulos, pero tenemos la violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, en el espacio público, que es la que tiene que ver con el acoso sexual, acoso callejero, pública o política. Un poquito más sobre la violencia doméstica, y sigo hasta que me pares, Miriam. La violencia doméstica... Sí, con lo de la violencia doméstica terminamos, que es como muy pertinente para lo de la hackathon. No, esto es importante porque la violencia doméstica no es solo lo que ocurre en el espacio doméstico, a veces el nombre puede confundir, sino que tiene que ver con las relaciones que no necesariamente son por consanguinidad, sino por afinidad, ¿no? El matrimonio, las uniones de hecho, las parejas, los noviazgos, y las relaciones vigentes o las finalizadas. Entonces, esta es un tipo de violencia que afecta especialmente a las mujeres. Y una cosita más me parece, la violencia, el ciclo de la violencia es muy importante conocerlo. Cuando una mujer está atravesando violencia, muchas veces entra como en una
estado de confusión también, porque se produce este ciclo en el que hay acumulación de tensión, hay insultos, peleas, hasta que hay una explosión de la violencia que suele ser con violencia física, con golpes, alguna escena, un estallido, ¿no? Luego hay un periodo de perdón, una remisión de la violencia, baja la tensión, hay una luna de miel, no lo voy a hacer más, te amo, etcétera. Pero luego esto empieza a escalar de nuevo. Y lo que hay que saber es que esta escalada, digamos, este ciclo, cada vez que se repite, va acelerando, acortando sus tiempos, escalando el grado de violencia, se transforma en una espiral de la violencia, y que en el peor de los casos puede llegar al femicidio. Bueno, creo que llegué hasta donde pude. Sí, muy didáctica como siempre, y bueno, muchísimas gracias, Sony. No, gracias. La verdad que tenemos poquito tiempo, no estamos en la televisión, pero tenemos poquísimo tiempo igual. Bueno, ahora voy a presentar muy brevemente, acá sí que tuve que cortar ese gran currículum que tiene Dora Barrancos, nuestra referente nuestra de América para el mundo. Dorita, que es doctora en ciencias sociales, es historiadora, es socióloga, pero además es una persona que tiene una producción académica notable, y además es una de las personas más generosas que todas las personas que las conocemos podemos dar fe de ello. Generosa en todo sentido, y también en el conocimiento y en el dar cuando nos cuenta las cosas. Así que yo no quiero extenderme en algo en particular de ella, simplemente decir que está en este último tiempo muy abocada a las políticas públicas en materias de género. En ese sentido también es asesora del presidente de la Nación. Dora va a ir sobre esta temática más desde el punto de vista de la educación, así como Sonia nos contaba distintos aspectos, muchos relacionados, por ejemplo, con la justicia, el sistema de justicia, lo que debería ser, en todo caso, dado lo que es el ciclo de la violencia, lo que es la violencia, o los distintos tipos de violencia, o también los medios de seguridad. Bueno, pensar un poco también desde el punto de vista de la educación. Bueno, ahora, beso. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Todas esas cosas pasan porque una llega a la vejez y bueno, parece que, en fin, no deseen ser viejas entonces para esta cantidad de trabajos. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme al Ministerio de la Producción, que ha sido tan encomiable, cuya tarea está a la vanguardia. Así que gracias a todo el Ministerio, particularmente al Gabinete de Género, que está haciendo una tarea extraordinaria. Gracias, Emilio, por el afecto, el cariño, y qué decir, Miriam, nos conocemos hace tantísimo tiempo, y es maravilloso ver a esas nuevas generaciones tan rotundas en la eficacia acerca de nuestros derechos. Bueno, yo voy a usar esos 20 minutos, ahí Miriam pones la alarma cuando sea necesaria. Agradezco muchísimo estar con Sonia, porque Sonia es una de esas periodistas realmente de enorme convencimiento y de enorme convicción, y eso es lo que necesitamos, sobre todo porque los medios tienen todavía un letargo considerable, y son todavía en gran medida un soporte de lo que queremos extinguir, y que son esas mallas injundiosas, valorativas, sistemáticas del sistema patriarcal. Entonces, a las cosas. Sí, mi preocupación ha sido desde luego acompañar en todo lo que sean las políticas activas referidas a justamente erradicar todas las fórmulas de violencias íncitas al patriarcado. La violencia es constitutiva del régimen patriarcal. El régimen patriarcal es un régimen violento, eso es lo que debe entrañarse profundamente. El régimen patriarcal es el que inició el sistema primigenio de desigualdad humana. Antes de cualquier otra desigualdad,
la humanidad conoce, la humanidad conoce los términos de una perversa desigualdad jerarquizada en orden al sistema sexogenérico desde probablemente hace 7000 años atrás. Siempre me gusta decir, no es demasiado largo el trecho histórico del patriarcado, porque al final la especie Homo sapiens sapiens debe andar por unos 30.000 años. Obviamente la especie Homo sapiens sola, esto que va a dar lugar luego al desarrollo de nuestra estructura como especie Homo sapiens sapiens, tiene 350.000 años. Pero bueno, el salto cuántico, ¿no?, de la humanidad a esta especie que somos tiene alrededor de 30.000 años. Y el patriarcado tiene alrededor de 7.000. Como ustedes ven, es poca cosa en el tiempo, pero ha sido tenebroso, insidioso, y se las ha arreglado para tener lo que la querida figura española, nuestra gran figura, llamaba la metaestabilidad del patriarcado, una metaestabilidad. Ahora bien, hay una serie, la Argentina está en este momento ocupando un sitial particular en materia de derechos ganados por las mujeres y las diversidades. No hay ninguna duda de que, sobre todo, habiendo conquistado la ley IBE el 30 de diciembre del año pasado, la Argentina se catapultó entre las naciones que tienen un conjunto, un set importante, sobre todo de normativas, que efectivamente llevan a la confirmación fundamental de la implantación de la Convención de Belén do Pará, que es la gran convención contra todas las violencias en la región. Quiero decir que inclusive la Unión Europea recientemente, desde el 2000, creo que desde el 2011, finalmente le acertó, y no es un estatuto convencional como el que tenemos en Belén do Pará, sino es un acuerdo fundamental para erradicar la violencia que se ha dado a la Unión Europea. De modo que se han ensayado una serie de dispositivos, políticas, en fin, toda una serie de estrategias, pero me parece, y a esto quiero hincarle el diente, que necesitamos la prevención de la prevención de la prevención, la protoprevención. Y la protoprevención es cómo erradicamos de raíz, desde la formación docente y luego en todo el sistema de socialización secundaria, que es todo el sistema educativo, cómo erradicamos definitivamente los valores patriarcales. Porque por un lado podemos tener una serie enjundiosa de políticas activas para evitar, para sancionar, etcétera, la violencia. Pero del otro lado todavía estamos en una sintonía muy precaria respecto de esa erradicación. Entonces, en primer lugar, quiero decirles que necesitamos una alteración completa de la malla curricular de la formación docente. Y hay varias tecnologías en juego. Tenemos que erradicar los valores patriarcales en toda la malla curricular, es decir, matemática, química, física, sí, las sociales, no me cabe duda. Ahí parece hasta más poroso el clima, pero no nos hagamos ilusiones. No nos hagamos ilusiones. Todavía cómo se tramita la enseñanza de las ciencias sociales y de la historia está muy lejos de percatarse completamente de los valores patriarcales que todavía se tramitan en la enseñanza de historia. De vez en cuando aparecen los cuadros genealógicos de repertorios de mujeres. No cabe duda de que se ha modificado un poco, sobre todo en la formación universitaria, la intervención otra de una perspectiva de género en algunos tópicos o en algunas materias de la universidad. Pero en realidad siempre queda y lo voy a decir claramente, la reforma de la que me estoy ocupando ahora, porque queda para otro día la reforma de la malla curricular en las universidades. Todavía hay formaciones precarizadas en materia de perspectiva de género. Y voy a decir sobre todo las profesiones jurídicas
y la profesión médica. Están muy alejadas todavía en su formación universitaria de absorber entrañablemente la perspectiva de género. Pero me voy a referir al proyecto modificador curricular de la formación docente, porque si no formulamos una nueva currícula en el proyecto de la formación docente, no podrá haber una adecuación educativa en lo que sería, bueno, la escuela primaria y la escuela secundaria, donde efectivamente se desempeñan quienes egresan de los institutos de formación docente. Estos días he estado en contacto con dos muy buenos centros, de dos institutos obviamente de formación docente, que tienen a cuyo frente están personas de altísima sensibilidad. Pero obviamente toda la tramitación tiene que tener una muy buena autorización jurisdiccional. Hay una apelación que hacemos a las jurisdicciones para que efectivamente pueda haber una admisibilidad de la transformación curricular docente. Y voy a decir qué se necesita. Biología. Por un lado está habiendo una preparación para ESI dentro de los institutos. Pero el problema es si la ESI es tangencial o se coloca centralmente en la formación docente. Si es tangencial, no adelante que haya un taller o buena voluntad. En general ha habido excelente sobrevivencia de la ESI a propósito de la convicción de los cuadros docentes y de la, desde luego, interpelación de los estudiantes. Pero me pregunto qué hace solamente la ESI si en biología se va a seguir retratando el mundo biológico y natural como espejo inmaculado de una moral a seguir. ¿Se entiende lo que quiero decir? Como si la biología mostrara una rectitud respecto de canónicas formas morales. Lo digo de otro modo. Como si la biología viera el significado de lo normal y lo patológico. A menudo se tramita la enseñanza de la biología con ese presupuesto completamente equivocado. Hay que erradicar la posibilidad de que la biología se dé en términos de normas dictadas a la propia biología. Yo voy a recordar a un gran especialista francés, Georges Canguilhem, que escribió en 1943, estaba mucho antes de que tuviéramos perspectiva generalizada, estaba por nacer la segunda gran ola feminista, y Georges Canguilhem hizo un texto extraordinario que se llama Lo normal y lo patológico, que es casi de obligación para nuestros colegas del área de biología, de médicas, etcétera, porque él era médico y trabajó la epistemología de las ciencias naturales. Ustedes saben que a mí me gusta repetir y repetir y repetir. La biología no sabe que se llama biología. La naturaleza no sabe que se llama naturaleza. Pero hay un inductivo promotor de una cierta, ¿cómo decirle?, de una cierta coagulación del mundo natural, como si el mundo natural tuviera un resorte normativo. Entonces Georges Canguilhem decía algo notable. Primero jugaba con lo normal y lo patológico, lo que a veces es enunciado como patológico, claro, en aquella época, 1943, todavía se patologizaban las diversidades sexogenéricas. Entonces, él en esa gran referencia de lo normal y lo patológico va a decir, en verdad, esto que se llama patológico encuentra una autonormación. Y había una conclusión preciosa en uno de sus textos: no se dictan normas a la vida. Bueno, la biología debería modificarse a tal punto que se empeñara en mostrar que no se dictan normas a la vida. No se dictan normas a la vida. Y por lo tanto, es exactamente en el conocimiento biológico en donde a veces se perpetúa la idea, proviene por de ahí la idea, de que hay una naturaleza inmanente femenina y otra naturaleza inmanente masculina. Entonces esto hay que
efectivamente hay que derretirlo, hay que derretirlo completamente. Hay que empeñarse, todo el sistema educativo debe empeñarse en mostrar que las diferencias sexogenéricas son diferencias construidas socioculturalmente a lo largo de los tiempos, y que la naturaleza ni lo sobrenatural tienen nada que ver con la violencia sistémica del orden patriarcal. Esto es un recado fundamental, y debería ser ilustrativo para todos los momentos tópicos de la enseñanza que estoy proponiendo en la formación docente. Desde luego, no me escapa que ahí donde hay ciencias sociales, ciencias humanas, debería haber un vertedero absolutamente facilitado. Debería ser muy, ¿cómo decirlo? Debería ser muy, una malla muy lábil para que se incorporaran estos conocimientos. Sin embargo, insisto, todavía no hay contundencia en una formación que efectivamente haga lugar primigenio a la primera circunstancia de división social ominosa, como es la desigualdad producida por el sistema sexogenérico. Luego, desde ya, necesitamos que haya aplicación de todo ese conocimiento en la formación docente dentro de toda la currícula de la escuela, de la formación de jardín de infantes, desde el jardín de infantes. Estamos asistiendo a una circunstancia probablemente inédita en la vida, sobre todo de nuestras sociedades, y es la precocidad con que están apareciendo, orientaciones disímiles, disidentes con lo que sería la conformación anatómica genital. Cada vez más las docencias deben encontrarse con criaturitas muy pequeñas, y hay una serie de bibliografías que hoy lo marcan así, en donde hay un rechazo total a lo que serían las indicaciones conductuales estereotipadas de género. Niñitas de 2 años que dicen, no quiero jugar con muñecas, y varones de 2 años que dicen, no quiero jugar con camiones. Y es absolutamente violento lo que suele ocurrir en estas matrices inductivas inculcadoras de un deber ser absolutamente violento. Entonces ahí hay que formar a los docentes para ser intérpretes tempranos de estas circunstancias. No me cabe duda que hay encrucijadas, sobre todo cuando hay una muy buena interpretación temprana por parte de la masa docente y hay un retar por parte de la familia. Hay que encontrar dispositivos para que las familias vayan comprendiendo qué es lo que está pasando. Generalmente es al revés, ¿no? Las familias pueden hacer alguna advertencia y las instituciones educativas hacer caso omiso, por lo tanto comportarse violentamente respecto de estas referencias. Sin embargo, me parece que en este punto soy muy optimista, ha habido mucha porosidad, mayor porosidad, recientemente, sobre todo a propósito de, insisto, de bibliografías testimoniales. Yo no puedo dejar de mencionar a Gabriela Mancilla y a su saga, ya va creo por el 3º o 4º libro, respecto de cómo se deben instruir a les docentes para que estén muy atentos atentes a estas circunstancias. En fin, creo que quedan 2 minutos. Me quedan 2 minutos justo para decirles que lo que auspiciamos entonces con nuevas tecnologías. Sí, además la educación requiere un set enorme, inventivas, notables, de tecnologías que sean tecnologías aptas para ir encaminando a nuestras vidas, a vidas más dignas de ser vividas, a una sociedad mucho más democrática en sus lazos sexogenéricos y a vidas paritarias. No hay, en todo caso, con esto quiero terminar, porque la segregación laboral de las mujeres es absolutamente violenta, absolutamente violenta. Y me gustaría decirles que aspiramos a una modificación de las mallas curriculares que estén asociados entonces
a darle más dignidad a la vida. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Qué bueno eso que decís de la segregación laboral, que es justamente lo que estamos trabajando tanto. Gracias a ambas. Bueno, muchísimas gracias a Miriam por oficiar de moderadora, y por supuesto muchas gracias a Sonia y a Dora, que nos hicieron reflexionar sobre esta realidad que tenemos en nuestro país, y por compartirnos sus ideas. Aprovecho para agradecerle a la Subsecretaría de Economía del Conocimiento por generar estos espacios que no solo nos llevan a la reflexión, sino también que nos invitan al trabajo colaborativo para buscar ideas o soluciones que de alguna manera busquen resolver estos desafíos que tenemos en materia de violencia de género. Realmente a mí personalmente me movilizó mucho conocer más sobre estas realidades, y estimo que a los que están, las y los que están viendo también, pero los invito a no paralizarnos y a buscar poner nuestros conocimientos y nuestra creatividad para idear y buscar y diseñar esas soluciones. Así que por eso estamos aquí, dando inicio un poco más a la acción. Así que los invito a compartirles un poco cómo será la dinámica de la hackathon estos días, para que entendamos un poquito ahí sobre qué vamos a estar trabajando y cómo nos vamos a organizar. Voy a compartir pantalla, si me dan un segundito. Bueno, primero para las y los que es la primera vez que participan de una hackathon, voy a hacer una introducción muy rapidita. Una hackathon es un evento, en este caso de organización virtual, en el que muchas personas nos reunimos para crear o diseñar soluciones a determinados problemas identificados. La clave es que este diseño de soluciones es en un periodo limitado de tiempo. En general, limitado nos referimos a algo bastante corto, así que hay ahí como una especie de desafío también en esto de los tiempos y de cumplir ciertas consignas. En el caso particular de esta hackathon, lo que buscamos es generar soluciones tecnológicas que colaboren tanto con la prevención como con la gestión y el abordaje de situaciones de violencia de género. Tenemos de alguna manera la tecnología como una gran herramienta, y es de alguna manera lo que estamos poniendo digamos, al servicio de esta búsqueda de soluciones para este tipo de situaciones. De alguna manera tenemos que mantener en nuestra mente, o mantener presente, que estas soluciones deben de alguna manera atender una necesidad real y concreta, por lo cual vamos a ir trabajando día a día en la búsqueda de esas problemáticas específicas y asegurarnos que, digamos, que esa problemática sea realmente digamos, una necesidad concreta que de alguna manera esté necesitando algún grupo específico o alguna comunidad en particular. Y lo que vamos a buscar también es que esta solución sea, por supuesto, esta solución que ideemos para este problema sea alcanzable y realizable, por lo cual vamos a ir también trabajando en el desarrollo de un plan de acción para que esa idea o esa solución diseñada se pueda transformar en una realidad y de alguna manera sea un proyecto a desarrollar con impacto social para abordar esa problemática. Creo que todas y todos saben que vamos a estar trabajando en estos dos grandes ejes que nos convocan. El primero tiene que ver con la prevención de las situaciones de violencia de género, y el segundo tiene que ver más con el abordaje y la gestión de esas situaciones de violencia de género. Dentro de estos dos grandes ejes hay, por supuesto, determinadas problemáticas y también soluciones posibles mucho más específicas, pero de alguna manera nos pareció interesante o acorde a organizar
un poco en estos dos grandes ejes. Esta es la agenda que, si bien ayer comenzamos la hackathon con el acto institucional de apertura, por eso no lo incluí, les muestro para que tengan presente lo que va a estar ocurriendo día a día durante esta semana. Hoy ya tuvimos este primer panel de sensibilización y estamos ahora un poco con la explicación general de la dinámica de la hackathon, y recién mañana miércoles vamos a empezar con los entregables, donde vamos a empezar a tener, digamos, un trabajo fuerte en equipo y en el desarrollo de los primeros documentos para presentar. Y lo mismo va a ocurrir los siguientes días hasta el viernes, y tanto miércoles como viernes vamos a tener un panel de conversación, ya con algunos temas en particular o más digamos, específicos dentro de la temática. Todos estos eventos los pueden ver en vivo a través del sitio web de la hackathon, y van a quedar ahí disponibles para verlos más tarde en ese mismo día o algún otro día siguiente, así que todos esos videos quedan subidos allí en el sitio web. Un poco para empezar a sumergirnos en la dinámica de la hackathon, les cuento que vamos a trabajar virtualmente, cada uno podrá elegir alguna otra forma de conexión, tanto con sus equipos, como para avanzar en el desarrollo de los entregables, y siempre se va a trabajar en equipo, o sea, cada presentación de un entregable o de una propuesta de solución es en equipo, o sea, no hay presentaciones, digamos, personales, sino que siempre buscamos que ese trabajo colaborativo se desarrolle en un grupo de personas. Tenemos 2 canales de comunicación instantánea a través de grupos de WhatsApp. Las personas que se inscribieron por su cuenta tienen asignado un equipo de trabajo con otras personas que se inscribieron por su cuenta, y por supuesto teniendo en cuenta este eje temático en el que eligieron trabajar. Entonces, las personas que se inscribieron por su cuenta tienen asignado un equipo, y para conectarse con esas personas, armamos un grupo de WhatsApp, cuyo enlace les enviamos por correo, para poder conocerse y empezar a trabajar. Y por otro lado, tanto para las personas que se inscribieron por su cuenta, como para aquellas que se inscribieron con su equipo prearmado, también deben haber recibido por correo un enlace para comunicarse con su facilitadora. Sabemos que hoy tuvimos algunos pedidos de revisar este enlace, ese tema ya está solucionado, así que por lo pronto creo que tenemos a todos las participantes con su facilitadora asignada. Entonces a partir de mañana vamos a ir explicando el desarrollo de un entregable día por día, y la idea es que en ese equipo de trabajo vayan desarrollando este documento para presentar a través de la plataforma, y después igual mañana cuando empecemos con el desarrollo de entregables vamos a ir viendo cómo es cómo es el detalle de la presentación de entregables. Este proceso de desarrollo de entregables va a estar acompañado o guiado, por un lado, con estas explicaciones en vivo, que vamos a tener todos los días, y también por este acompañamiento de las facilitadoras, con quienes podrán contactarse, como dije, por el grupo de WhatsApp. Y por último, el día jueves, a última hora, vamos a tener un espacio de mentorías, donde habrá diferentes especialistas en diversas temáticas, y cada equipo va a poder elegir una de esas temáticas o un profesional, y mediante la reserva de un turno va a poder acceder a un espacio para hacer consultas puntuales y específicas sobre su proyecto o sobre su idea, obviamente relacionadas con la temática de él o la especialista elegido. Un poco para que tengan presente la diferencia entre el rol de las y los mentores y mentoras y las facilitadoras. Las mentorías buscan, digamos, resolver o responder consultas específicas, obviamente sobre la especialidad del o el profesional, y puede estar relacionado con el contenido de los entregables o con alguna cuestión puntual del desarrollo de la idea o de la propuesta de solución.
Por otro lado, las facilitadoras están, digamos, para asistir en cuestiones organizativas, es cómo presento mis entregables, dónde está la guía de trabajo, qué pasa mañana, dónde está la agenda, cómo saco turno con las mentorías, digamos, todo lo que tiene que ver con cuestiones más organizativas y de la dinámica de la hackathon. Aclaro esto porque a veces se confunden estos roles, así que tengan presente que las facilitadoras van a estar en contacto con ustedes durante toda la semana para responder este tipo de dudas relacionadas con la organización, mientras que las mentorías van a tener un espacio puntual el jueves a última hora, para lo cual van a tener que sacar un turno para poder acceder a ellas. Un poco para repasar qué va a estar pasando cada día. Mañana miércoles vamos a empezar con el desarrollo del árbol de problema. La idea es buscar e identificar esta problemática específica dentro del eje de trabajo que cada equipo ha elegido, y hacer un análisis para conocerla en profundidad, sobre todo ver y analizar las causas y las consecuencias de esta problemática. Esto permite que, digamos, conocer la problemática en profundidad permite que la propuesta de solución o ese proyecto que estamos ideando sea mucho más acorde y aborde de manera mucho más integral esta problemática. Para el desarrollo del entregable 3 nos vamos a estar reuniendo el día jueves para explicar un poco cuál es este formato y cuál es la información que tiene que incluir, pero básicamente es un detalle de cómo funciona esa solución que se ha pensado, y un poco el plan de acción que se tiene también pensado para poder llevarla a cabo y que se vuelva una realidad y poder lograr ese impacto positivo buscado. Y por último, el día viernes vamos a estar proponiéndoles algunas consignas para que puedan desarrollar un video de presentación del proyecto. La idea es que puedan compartir un poco esta problemática identificada y cuál es esa idea o propuesta de solución que diseñaron, y poder presentar esa propuesta en 2 minutos y grabar un video para darla a conocer. Así que ese es el resumen de lo que estaremos trabajando día a día a partir de mañana. Estos entregables o estos documentos de presentación obligatoria para participar de la hackathon tienen, por un lado, cada entregable tiene una guía de trabajo y un formato de presentación. Todos estos documentos están disponibles para descargar en la web. Hay un botón específico que dice descarga de entregables, entonces ahí los va a llevar a una carpeta donde podrán descargar toda esta documentación. Aclaro por las dudas que el último entregable, el entregable 3, solo tiene guía, no tiene formato, porque obviamente es un video, así que en total hay 5 documentos en esta carpeta disponible para descargar. Y por otro lado, una vez que vayan completando cada entregable y que vayan teniendo, digamos, ya cerrado cada documento, pueden también dirigirse de vuelta al sitio web, y van a encontrar otro botón que en vez de descarga, como fue el anterior, es de carga de entregables, y los va a redirigir a una plataforma. En esa plataforma van a tener que dar de alta un usuario y crear una postulación. Este usuario va a ser, digamos, representativo de todo el equipo. Como dije hace un ratito, la presentación de las postulaciones y de los entregables es por equipo, así que se da de alta ese usuario, se crea la postulación a la cual le tienen que poner un nombre. Recuerden que ese nombre va a ser el que va a mantener esta postulación para la presentación de los 3 entregables, y una vez creada la postulación se carga este primer documento, el entregable 1, en PDF. Es importante que recuerden esto, que cuando digamos, vayan a cargar el segundo entregable, busquen esa postulación que ya hicieron, busquen ver que donde están cargando el segundo entregable ya figure el entregable 1, para que de alguna manera nosotros tengamos registro de que el mismo equipo está cargando y avanzando con cada uno de los 3 entregables. Les hablé hace un ratito del espacio de mentorías. Este espacio va a tener lugar el jueves entre las 7 y las 8:30 de la tarde, o de la noche. Entonces cada equipo va a poder acceder a un espacio de 15 minutos. Sabemos que es poco tiempo, pero la idea es que cada equipo ya sepa cuál es la especialidad del profesional que eligió, entonces en función de la propuesta de solución que está desarrollando, tenga ciertas preguntas o consultas
ya identificadas para preguntar. Entonces, ese espacio va a ser exclusivo del profesional elegido y del equipo, o sea, no va a haber, digamos, esos 15 minutos son dedicación exclusiva para el equipo. Para acceder a este espacio vamos a abrir el mismo jueves a primera hora un enlace a una plataforma para reservar turno. Después igual mañana vamos a recordar sobre esto y explicarlo un poco mejor, también tenemos un tutorial, pero sí tengan presente que es importante que el mismo jueves a primera hora empiecen digamos, a ver este tema de los turnos, porque va a estar disponible la plataforma para reservar turno hasta el mismo jueves a las 4 de la tarde. Entonces el día jueves a la mañana tenemos la explicación del entregable 2, ya a la mañana temprano va a estar disponible el enlace para reservar turno para las mentorías. Ese enlace va a estar disponible hasta las 4 de la tarde, y el espacio de mentorías arranca a partir de las 7, obviamente cada equipo tendrá su horario específico en función de la reserva que hizo. Ese encuentro entre equipo y la mentora o el mentor elegido va a ser, digamos, virtual mediante un enlace, puede ser un enlace en Meet o en alguna otra plataforma de reunión virtual. Y eso es todo. Ya saben que hay un montón de información disponible en nuestra web. Si tienen alguna duda puntual que no estén encontrando en la web o en los correos o en la información que fuimos compartiendo, recuerden que tienen la posibilidad de contactar a su facilitadora por este grupo de WhatsApp. Así que les agradezco mucho que hayan estado escuchando, por supuesto al panel y también esta breve explicación, y les deseo muchísimos éxitos para el desarrollo de estas soluciones y los desafíos que nos estamos proponiendo. Gracias. Chao.